Hola, buenas tardes a todos. Soy David Galán, dirijo Bolsa General desde hace más de 11 años, líderes en formación de inversores, más de una década ayudando a miles de inversores y de alumnos que han pasado por nuestra aula y por nuestro centro de traders. Bueno, además, pues soy profesor de la F Business School, la escuela de negocios de más prestigio en norte de España, donde imparto el curso de bolsa pues más completo del norte de España, que empieza en octubre. Este año, si no hay novedad, será la 9ª edición, ya hay gente apuntada. Y bueno, también soy profesor en el MBA y en gestión de carteras en el máster en Banking and Finance. Además, soy coautor del pequeño libro de los grandes inversores junto a Albert Alvareda en Editorial Planeta. Y bueno, pues llevo más de 15 años en los mercados, 16 añitos ya en bolsa. Tengo la licencia de operador de MEF por Bolsas y Mercados Españoles, posgrado en Productos Financieros Derivados por la F Business School y BME y la cátedra emérita por la Universidad Piloto de Colombia, que me entregaron tras haber sido invitado al Seminario Internacional de Mercados, donde invitaron a un experto de cada país latino. He participado en ciclos de conferencias junto a Oliver Vélez o Alexander Elder y bueno, pues voy a intentar transmitiros parte de mi experiencia y comentarios sobre posibles oportunidades de inversión. Empiezo en el IBEX. Gráfico horario, como siempre, primero índices, ultra corto, y luego veremos índices corto-medio plazo, divisas, materias primas, y intentaré hoy llegar con un poquito más de tiempo para ver acciones. Bueno, vamos allá. IBEX 35. Bueno, lo que podemos ver es que hoy ha chocado con una primera resistencia, que es la directriz bajista de ultracorto que veis en color rosa, y además la vela que dejó después de una gran recuperación intradía, porque empezó el día de más a menos, pero luego se dio la vuelta, ¿no? Entonces fue de menos a más. Hasta que a las 5 de la tarde, como podéis ver, la vela que deja aquí el IBEX es horrorosa. Nos deja ahí el IBEX un doji lápida, y esto nos está avisando pues de una posible recogida de beneficios o corrección o descanso en la subida, ¿no? De este rebote. Bueno, veremos mañana qué ocurre. Aquí la vela de las 5 de la tarde nos ha marcado una resistencia en 9.723. Lo normal sería que corrigiera más después de esta vela. Es verdad que ya la última vela pues ha sido una vela negra, ha llegado hasta aquí, ha caído bastante, ¿no? Ahí pues casi desde los 9.685 pues son más de 50 puntos de caída, ¿no? En nada, media hora. Pero probablemente la vela doji lápida pues indicaría presión vendedora y probablemente debería de caer algo más, ¿no? Después de esa vela doji lápida. Pero bueno, ya veremos, ¿no? Es verdad que cuantos más ataques a una resistencia, más opciones de superarla, pero de momento lleva 4 ataques fallidos ya a esta directriz rosa. Y de momento, pues el IBEX, pues bastante débil, ¿no? Con complicaciones, le está costando subir. Cumplió el doble suelo con divergencia alcista que marcamos en su momento en directo en el centro de traders hacia 9.850 y bueno, pues en la zona 61.8 ha encontrado obstáculo el IBEX. Cierto soporte en los 9.401 y sobre todo en los 9.327. Esos serían los soportes del IBEX. Y primeras resistencias, pues la directriz, el máximo de hoy. Luego estarían los 9.800 y luego estarían ya los 9.982 y los 10.291. Esos serían los niveles de soporte y resistencia a vigilar en el IBEX. En cuanto al Eurostoxx 50, nos vamos a la media europea. Pues algo parecido, tiene un toque menos quizá, ¿no? que el IBEX, pero bueno, también tenemos una directriz clara. Ha chocado con ella esta tarde y bueno, en vez de un doji lápida, pues dejó una vela que tampoco es nada bonita, una caracasa negra invertida, que viene a decir algo parecido, resistencia en ese máximo de la vela horaria, en este caso 3.424, y desde ahí pues se ha producido una corrección en los últimos minutos de la sesión. Una sesión que ha tenido una gran recuperación desde el mínimo, ¿no? Hoy sí que ha habido algo de volatilidad en el intradía. Pregunta de Julián sobre un segundo impulso. No es muy claro el segundo. Lo hemos comentado en el centro de traders como estructura muy poco fiable. Resistencias, la directriz, la media 200 y niveles FIBO de la caída. Luego aquí dejó dos dojis lápidas, dos figuras de doji lápida en el 15 de junio, comentadas también en su día, que marcaban resistencia en 3.540. Ahí tiene un obstáculo importante también el Eurostoxx, 3.540.
Pasando ahora al DAX, a la bolsa alemana, pues también corrigiendo, también dejó un doji lápida igual que el IBEX en la penúltima vela horaria del día de hoy, y también a partir de ahí pues se produjo la recogida de beneficios y bueno, pues tiene muchas resistencias por el camino. Por ejemplo, la media 200 descendente es la primera importante y luego pues tendría los 13.170 donde dejó esta clarísima vela doji lápida, tremenda, avisada también en su momento, y la zona de 13.200 máximos de mayo para el DAX, para la bolsa alemana. Siguiendo con el FTSE, que hoy ha sido la mejor bolsa de Europa, en gran parte pues gracias a la caída que ha tenido la libra, ¿no? Le ha permitido al FTSE brillar un poquito más. Pero bueno, hay máximos decrecientes de momento. ¿Cuándo esto se terminaría? Pues es muy sencillo. Este es el máximo decreciente anterior. Mejoraría el FTSE si supera 7.682. 7.682. Por encima de ese nivel mejoraría el FTSE. Y bueno, pues claro, lo que aquí pasó es que tuvimos una subida muy vertical y os dije que lo más probable era un descanso en la subida, ¿no? En gráfico diario dijimos a la media de 200 como mínimo y posiblemente a niveles FIBO de toda la subida. Como veis, ha corregido ya el FTSE entre el 38 y el 50% de toda esa subida vertical desde el mínimo de abril. Bueno, ya se ha cumplido un poco el escenario, ¿no? Después de una subida vertical, pues vienen consolidaciones, ¿no? El mercado no sube en línea recta ni cae en línea recta. Bueno, veremos si esta consolidación es suficiente o tiene que ahondar un poco más hacia la zona entre el 50 y el 61,8, ¿no? Es importante que no pierda esta zona del 61,8% de la subida vertical. En cuanto a Italia, Italia no anda muy fuerte, pero es positivo que no ha perdido el mínimo de mayo, de finales de mayo, ¿no? Ha habido una caída vertical y cuando después de la caída vertical dijimos, igual que en el FTSE dijimos que lo normal era un descanso en la subida, aquí dijimos justo lo contrario. Aquí lo que tenemos es caída vertical, y entonces dijimos que faltaba un descanso en la caída, un rebote, una consolidación, y en eso está, ¿no? Hoy, bueno, pues ha salvado el mínimo anterior y, bueno, incluso habría la opción de un doble suelo si fuera capaz, no existe a día de hoy, pero existiría un doble suelo en Italia, en el MIB, si superara 22.516. Si supera 22.516 puntos. A día de hoy, pues no existe esa estructura. Pero se puede vigilar por si acaso la superaran en el futuro y la activa, ¿no? Por el de superar 22.516 activaría un importante objetivo alcista. De momento, débil Italia y media 200 descendente, además. Lo que sí que había caído muy vertical y ahora pues consolida un poquito. Seguimos, vamos a... bueno, en el K40 muy rápido, ¿no? Habíamos marcado una estructura de segundo impulso bajista, objetivo que hay, análisis cumplido, y hoy también pues ha rebotado en una sesión de menos a más, pero dejó también a las 5 de la tarde, igual que el Eurostoxx, una vela caracasa negra invertida que marca cierta resistencia en los máximos de la sesión 5.371 y también resistencia en la media 200 descendente. ¿De acuerdo? Esos serían los niveles a vigilar, primeros niveles de resistencia a vigilar en Francia. Pasamos a Estados Unidos, Wall Street, empiezo con el Dow Jones. Se ha puesto en negativo ya la bolsa americana, todos sus índices. Empezaron con rebote, pero ya están en negativo. Está costando subir, ¿no? También en parte me imagino que no ayuda, ¿no? La fuerza del dólar, pero bueno, durante estos años ha subido la bolsa americana con debilidad del dólar, con fuerza del dólar, con apatía del dólar, o sea, ha subido en cualquier escenario, ¿no? Ahora, bueno, pues se está consolidando, le está costando más. Aquí la clave, como os vengo repitiendo desde hace ya unos cuantos meses, es que no se pierdan los mínimos de febrero, que han sido los mínimos de abril. Es la zona de 23.350, zona de soporte horizontal en el Dow Jones. 23.350. Y en el ultracorto, pues primera resistencia en la media 200 descendente, que bueno, pues se ha vuelto a girar a la baja. Pasamos al SP500, índice director de las bolsas mundiales. Y aquí, bueno, pues lo que podemos ver es una subida muy fuerte en la que prácticamente cumplió el objetivo que marcamos de hombro, cabeza, hombro invertido. Aquí la duda es si le ha faltado un punto o 0,8 puntos o lo ha cumplido al TIC, ¿no?
Nosotros marcábamos en 2007-92, bueno, le habría faltado un punto, pero avisa de caídas después con este doble triple techo que os señalo en amarillo y a partir de ahí pues se ha iniciado un descanso en la subida, una consolidación. Tiene máximos decrecientes, incluso uniéndolos nos sale ahí una directriz. La media 200 sesiones ha girado a la baja recientemente y es una zona ahora de resistencia a vigilar. Bueno, lo tenemos consolidando. Es cierto que tampoco ha perdido ningún soporte importante. Aquí tiene uno de ellos en los 2.676. Luego este daría otro intermedio en 2.593, 2.553 y sobre todo el mínimo de febrero 2.532. Esos serían los soportes a vigilar en el SP. Y en cuanto al Nasdaq 100, el tecnológico, bueno, pues cayendo hoy con más fuerza. También es cierto que es el índice que más está subiendo, ¿no? Sobre todo por las FANG, las mayores tecnológicas americanas que recientemente han marcado máximos de toda la historia. Y bueno, pues el Nasdaq 100 también ha marcado máximos de la historia la semana pasada y ahora pues está descansando un poquito, ¿no? Vamos a ver cuál es la situación con mayor perspectiva de los índices para corto, medio y largo plazo, ¿no? Bueno, en el caso del IBEX, rebotó tras cumplir la estructura de segundo bajista que marcamos, al perder 9.900. Propusimos en nuestro centro de traders objetivo hacia 9.342. El objetivo se cumplió y poco después pues se inició un rebote, ¿no? De hecho, cuando cumplió el segundo impulso, os comenté que veía dos posibilidades: que rebotara para caer después otra vez o que rebotara y ya se reestructurara al alza y volviera a subir y marcando máximos. Entonces, mi duda era esa, ¿no? El rebote lo daba por hecho. Sigo teniendo la misma duda, si ya va desde aquí a retomar las subidas o si se van a perder estos mínimos y le queda consolidar algo más, ¿no? Es un poco la duda que tengo. Tengo la duda porque el IBEX no está siendo un índice fuerte, ¿no? Igual que pues somos muy positivos desde hace años con el Nasdaq o el Nikkei, pues con el IBEX, pues no del todo, ¿no? Sí que a largo plazo somos positivos, creemos que el escenario más probable es el de continuidad de las subidas, pero también somos conscientes, y no paro de repetir, que el IBEX no es de los índices fuertes del mundo. De hecho, está más bien tirando a débil porque tiene mucho peso el sector bancario y también Telefónica y no están en su mejor momento ninguno de estos activos, ni la banca ni Telefónica. De hecho, Telefónica pues sigue mostrando debilidades espantosas constantemente, ¿no? Bueno, es que está en mínimos del año otra vez, ¿no? Le cuesta muchísimo. Entonces, yo siempre os recomiendo lo mismo. Intentad poner vuestro dinero en los activos más fuertes, porque son los que más suben. Y, hombre, me parece lógico, sentido común, que es lo que aplica el análisis técnico, lo que nosotros usamos es sobre todo aplicar sentido común. Pues hay que elegir entre estar en lo que cae o estar en lo que sube, entre estar en lo débil o estar en lo fuerte, y en esa dicotomía pues me permitiréis repetiros otra vez que me parece de lógica pura y de sentido común no comprar lo que se hunde, lo débil, lo bajista, sino comprar lo que lo hace bien. Siempre es más probable que continúe haciéndolo bien, lo que está bien. O sea, lo que va mal tiende a seguir yendo mal y lo que va bien tiende a seguir yendo bien. Esto no lo he inventado yo, es que se llama momentum y está demostrado que el momentum aporta valor y bates al mercado usando el factor momentum, es decir, análisis técnico puro y duro. Ya claro, si ponemos ya si ponemos ya en duda que las tendencias o el momentum no son análisis técnico, pues ya apago, ya cerramos las luces y nos vamos, ¿no? Ya eso ya sería un poco de broma, ¿no? Entonces, bueno, demostrado que ese componente del análisis técnico, que es el momentum, funciona. De hecho, hay ETFs con ese factor que baten al mercado, baten al factor value, lo baten de goleada. Pero no es que lo diga yo, es que está ahí, ¿no? Son números, son datos que son fríos, ¿no? Con los datos, pues no se puede manipular. Igual que Warren Buffett, pues en mi opinión es el mejor inversor de la historia. Es que son datos, son números, ¿no? Y los números, pues son bastante fríos, ¿no? Uno puede opinar, pero hasta cierto punto, porque los números son los números. El 8 es más que el 7. O sea que entonces, bueno, pues el momentum es un factor que aporta la rentabilidad, que te permite batir al mercado, es desde luego uno de los pilares del análisis técnico y de mi operativa desde hace un montón de años. Y bueno, pues no está en el mejor momento, pues ni Telefónica ni la banca, ¿no? Y eso pues pesa
en el IBEX 35. Soporte 9.327 y resistencia, tendríamos una resistencia intermedia en 10.291 y otra resistencia en un máximo decreciente anterior 10.643. Esas serían las resistencias en el IBEX. Si vemos el IBEX dividendo, que es un reflejo más fiel de la rentabilidad de la bolsa española, porque se incluyen los dividendos, bueno, vemos que tampoco está siendo para tanto, viendo este gráfico. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque está pues, relativamente cerca de máximos de la historia, en torno a un 15% de máximos de la historia. O sea que tampoco está siendo para tanto. Lo que sí es cierto que la consolidación está siendo ya bastante larga, lleva más de un año consolidando tras una subida vertical. Estoy bastante contento y orgulloso de que en primavera del año pasado, lo podéis comprobar en nuestro canal YouTube, David Galán, y ver los seminarios de los meses de abril y mayo del año pasado y comprobar, como yo os decía, tened cuidado, esto ha subido demasiado rápido, la subida es vertical, el mercado no sube en línea recta y esto pues pronto tendrá un descanso, una consolidación, como mínimo a la media 200 y probablemente a niveles FIBO de toda la subida desde el mínimo del Brexit. Por cierto, como veis ya lo ha hecho la corrección al primer FIBO, que es poca corrección, tampoco es mucha corrección, ¿no? Corregir al primer FIBO pues es la corrección mínima normal en las estructuras, ¿no? Esto decíamos en abril y mayo. Y os decía, me acuerdo perfectamente que os decía aquí, decía, esto ha subido en 3 meses más del 20%. A este ritmo, el IBEX sube más del 100% en el año. Y eso no va a pasar. Así que no penséis que vamos a subir así todo el año. No hay que volverse locos y vendrán descansos y consolidaciones. Bueno, ahora han llegado esas consolidaciones, pero la gente sí se ha vuelto loca, ¿no? Ya, esto está el fin del mundo, esto es muy bajista. Yo recomiendo siempre ver las cosas con perspectiva. Probablemente esto sea una consolidación de la fortísima subida desde los mínimos de Brexit en Europa para intentar seguir subiendo. Ese es el escenario que yo manejo como escenario más probable, pero llevo el suficiente tiempo en los mercados para pues explicar, como digo siempre, que yo no sé lo que va a pasar y que manejo cualquier escenario. Es decir, solo un novato toma una posición y cree que es lo único que puede pasar, su posición, ¿no? Si compra y dice, no, esto va a subir sí o sí. No, 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 no. Yo siempre que tomo una posición creo que puede ir a mi favor y puede ir en mi contra. Yo no tengo la posesión de la verdad ni acierto el 100% de las veces. Ya me gustaría, pero ningún ser humano ha nacido con esa posibilidad de acertar el 100% de sus operaciones, ¿no? Esto se basa en tener un método que tenga esperanza matemática positiva y con eso y gestión del riesgo, pues a la larga vas a ganar dinero, ¿de acuerdo? Y luego, pues os recomiendo siempre lo mismo, ¿no? Que no saltéis etapas. Primero hay que formarse de la mano de algún profesional con muchos años de experiencia. No hay muchos en España, pero los hay. Ahí solo hay que conocerlos y buscar. Nosotros somos una de esas opciones, pero hay más. Intentad no caer nunca en garras de estafadores que os prometan rentabilidades de locura. ¿Y a qué llamo de locura? Pues si Warren Buffett ha ganado un 20% anual de media durante 58 años y es el mejor inversor de la historia, pues algo que sea muy superior a eso es un timo y una estafa, ¿no? Si alguien os promete ganar el 20%, pero al mes os está estafando. E incluso hay gente que promete más todavía, ¿no? Estafadores premium, ¿no? Le llamaríamos a eso estafadores premium. Y hay mucha gente que pica, ¿no? Hay millones y millones de euros perdidos de incautos e ignorantes bursátiles, desgraciadamente. Ignorantes somos todos al empezar, ¿no? O sea que eso tampoco pues es un insulto muy grave, pero hay que intentar preocuparse de aprender para que no te puedan, por lo menos al principio, cuando no sabes nada, por lo menos que no te puedan estafar, ¿no? No comprar libros basuras, de hazte rico en una semana, bolsa para subnormales o este componente marketingiano, ¿no? Otra manera es que hay muchos trucos para detectar a un estafador, ¿no? Normalmente el más claro es el que os acabo de decir, de que os prometen rentabilidades imposibles. Normalmente en poco tiempo y normalmente se dirigen a gente de poco capital. ¿Por qué? Pues normalmente un empresario que tiene 3 millones de euros sabe lo que cuesta ganar el dinero, conoce a Warren Buffett y conoce a otros inversores y gestores y es difícil que pique, muy difícil. Entonces se suelen dirigir a gente que está en el paro, estudiantes, gente un poco desesperada o que tiene mucha codicia y ahí les venden la moto, ¿no? A este tipo de colectivos.
Luego, otra manera de detectarlos para que no caigáis en las garras, hablo obviamente en los primeros pasos, ¿no? Pero luego ya cuando uno ya lleva años en el mercado ya sabe detectar a un estafador, obviamente, ¿no? Esa es una clave, promesas de rentabilidades imposibles. Luego otra clave es que normalmente no te hablan de mercado, te hablan de dinero, de rentabilidad o de lujo, de vida de lujo, de cambiar de vida, libertad financiera, hacerte rico, viajar, trabajar poco. No, normalmente es un poco ese tipo de mensaje que va un poco dirigido a una persona vaga, ¿no? Gana mucho pero sin esforzarte. Pega un pelotazo, ¿no? Te están diciendo un poco eso. Y luego otra característica bastante común es que te escriben un libro cada 10 meses o así, ¿no? Porque es una de sus fuentes de ingresos. Entonces, pues, según lleven 3 o 4 años o 5 o 6, tampoco suelen llevar más, suelen tener poca experiencia. Pero a lo mejor en 4 o 5 años ya te han escrito 8 o 9 libros, ¿no? Y bueno, pues eso también. Libros la verdad no le deberíamos de llamar libros, ¿no? Porque los libros son una bendición, ¿no? Los libros. Libros en mayúsculas, ¿no? Libros de calidad, aprendes, te transportan, aprendes de muchas temáticas. Entonces yo a eso le llamaría, pues no sé, fascículos, fastiches, no sé, copia-pega, humo, marketing barato, no sé. No, libros tampoco deberíamos de llamarlo a eso, ¿no? Que al final es producción rápida, ¿no? Es como rosquillas. Venga, hay que hacer ya un libro que me toca, que ya llevo 5 meses sin escribir uno. Entonces, bueno, pues copia-pega, 4 chorradas y bueno, pues un poco de marketing y siempre habrá algún incauto que pique, ¿no? Es un poco la manera de que no caigáis en esas garras. Bueno, una vez que no habéis caído en esas garras, porque si caéis game over, os arruinan, eso ya seguro, de ahí nos levantáis, de ahí no levantáis cabeza, porque incluso con el estafador hay dos maneras. Que pierdas desde el principio o que empieces ganando. Yo casi creo que es peor, porque como empieces ganando, encima le harás publicidad al estafador y caerá otra víctima y luego lo perderéis todo, tanto la víctima que por culpa de gente que empieza ganando, pues a lo mejor hasta se anima, ¿no? A ir al estafador. Pero claro, el estafador también puede tener una racha buena. El tema es que a la larga, pues obviamente no va a ganar dinero. Entonces, bueno, el destino sí o sí es que os arruinéis. Eh, entonces, si os saltáis ese obstáculo, podéis pasar a la siguiente, es decir, formaros con alguien que sea profesional. Luego, una vez os habéis aprendido un método de inversión, porque es necesario, no podéis improvisar, lo siguiente es que operéis en demo durante una temporada. Tampoco es el objetivo, no es operar en demo, obviamente. El objetivo es ganar dinero. Pero me parece muy necesaria esa etapa porque aprenderéis gratis. Cometeréis errores que os costarán gratis, os costarán 0 euros. Y eso pues siempre es positivo, ¿no? Aprenderéis el mecanismo del mercado, cómo introducir las órdenes, cómo se mueve, cómo fluctúa vuestra cuenta de resultados, etcétera, etcétera, ¿no? Os estaréis habituando un poquito a lo que va a ser luego la realidad. Si los resultados son buenos y estáis ya con un método que veis que gana, que hay que testear, pues ya podéis lanzaros al mercado real. Yo os recomendaría con productos sin apalancamiento y yo empezaría con acciones y no con todo el capital que tengáis disponible, con una parte, un 30, un 40%. Si los resultados son buenos, pues ya entonces podéis meter todo el capital en el mercado. Pero claro, esas fases llevan tiempo, cada una de esas fases debe llevar bastantes meses. Tanto la formación, que tiene que ser continua, es decir, en todas las fases sigue habiendo formación y cuando llevéis 20 años sigue habiendo formación. Es decir, yo me sigo formando en el mercado, pues leo libros, asisto a muchas conferencias, leo muchos artículos, investigo, bueno, pues intento aprender constantemente. Al ver que mi compañero, analista en Bolsa General, que lleva también, en este caso lleva más de 20 años en bolsa, pues también sigue aprendiendo constantemente, pero constantemente. De hecho, pues lee más libros que yo, tiene un poco más de tiempo y lee muchísimos libros. Ese proceso, por lo tanto, de aprendizaje ha de ser continuo, porque nunca sería bueno que te creas que lo sabes todo. Obviamente, yo tengo la impresión de que la fase de aprendizaje pues se va ralentizando un poquito. Tampoco mucho, si sabes de dónde aprender, pero obviamente pues va aumentando tu nivel y llega un momento en la que tienes menos gente de la que aprender, pero sigue habiendo pues un universo brutal que no se termina nunca. Y según abres una puerta de conocimiento se te va abriendo otra y así continuamente. ¿Vale? Entonces, pensad en la bolsa como si fuera un maratón, no como si fuera un sprint.
porque seguramente como vayáis con esa idea de pelotazo, de pensar solo en el corto plazo, lo que va a pasar el mes que viene, a lo mejor ya no paséis del mes que viene, ¿no? Normalmente la gente que quiere dar el pelotazo dura muy poco en el mercado. Bueno, el IBEX dividendo, por tanto, pues está en zona de nadie, entre resistencias y soportes, ¿no? Aquí tiene una resistencia, 28.000, aquí tiene un soporte y está un poco en la zona media. O sea, no hay nada técnicamente reseñable, ¿no? Está consolidando, consumiendo tiempo y ha corregido al 38,2% de toda la subida desde el mínimo del Brexit. Si vemos el gráfico del Eurostoxx, veremos que es prácticamente un calco del IBEX dividendo. Tenemos una corrección un poquito más allá del primer FIBO de toda la última subida desde el mínimo del Brexit y bueno, pues con un primer soporte en el mínimo que se marcó en marzo. En general, los mínimos de marzo son importantes para la bolsa europea y cierta resistencia aquí en este máximo de los 3.540 puntos, 3.540. Más cosas, vamos a ver el DAX, la bolsa alemana. Bueno, en el caso del DAX está en una gran tendencia alcista de largo plazo, desde hace pues 9 años, desde el 2009, pero una tendencia pues con mucha volatilidad y con tendencias bajistas de corto plazo, intermedias, ¿no? Fuertes tendencias bajistas intermedias durante estos 9 años. Es decir, ha sido una tendencia alcista mucho más complicada de seguir que la cómoda y poco volátil tendencia alcista de largo plazo de la bolsa americana, ¿no? Del S&P o del Nasdaq desde el 2009. Pero bueno, más o menos ha ido siguiendo un poco la estela de Wall Street. Ahora consolida, después de la última subida desde el Brexit, ha corregido pues también un poquito más allá del 38,2, parecido a lo del Eurostoxx. Ha encontrado cierta resistencia en esta zona de máximos, ¿no? Casi es un doble techo, resistencia ahí en 13.204 y tiene aquí el soporte en los mínimos, otra vez volvemos a hablar de los mínimos de marzo de Europa, que es importante también en el DAX, en los 11.726. En concreto, bueno, sería importante que el DAX no perdiera la zona 11.800, porque como vengo explicando en las últimas semanas, si perdiera esa zona de los 11.800, podríamos marcar en el DAX una especie de hombro, cabeza, hombro, ¿no? Con la neckline un poco descendente, pero podríamos marcar una especie de hombro, cabeza, hombro, ¿no? Como hemos ido comentando estas últimas semanas, de hecho lo hemos comentado también este martes en nuestro centro de traders. Pasamos al FTSE, la bolsa de Reino Unido. El FTSE pues es lo contrario a lo del MIB, porque si la bolsa italiana lo que está es consolidando una caída vertical, el FTSE está consolidando una subida vertical. Y decíamos que lo más probable, esta línea roja la dibujaba hace mes y medio. Bueno, pues ya veis que es lo que ha pasado. Decíamos, esto es una subida muy vertical y ahora falta la consolidación. Ha llegado a sobrecompra extrema, marcó nuevos máximos de la historia, pero aquí pronto va a venir un descanso para regular indicadores, consolidar, os decía, probablemente media 200 y niveles FIBO. Bueno, ha llegado al primer FIBO ya. O sea, la corrección mínima que debería de haber hecho, ya la ha hecho. Yo creo que lo normal es que corrigiera algo más, pues entre la zona media 250%, ¿no? Sería normal. Pero bueno, ya ha hecho una corrección mínima exigible al 38,2. Bueno, tendencia alcista clara en el FTSE, soporte también aquí mínimos de marzo, 6.866 y en niveles FIBO de toda esta última subida vertical. Pasamos a Italia, al MIB, bolsa italiana, también en gráfico diario. Y bueno, lo que podemos ver aquí es lo contrario a lo del MIB, ¿no? A lo del FTSE, como os decía. Aquí tenemos una caída vertical y ahora está consolidando esa caída. Decíamos que habría una consolidación después de llegar hasta aquí, al menos a niveles FIBO, y bueno, como veis ha llegado un poco más allá del 38,2. También parece poco rebote, lo normal sería que intentara rebotar más, pero bueno, ya veremos, ¿no? Resistencia en la media 200 y en el 61,8 de la última caída. Aquí tenemos también una especie de triángulo expansivo que nos ha ido avisando de aumento de la volatilidad. Y bueno, el MIB ha pasado de ser la bolsa más fuerte de Europa hace unos meses desde hace pues poco tiempo, ¿no? Desde hace un mes más o menos, mes y medio, ha pasado a ser la peor bolsa de Europa, una de las más débiles, ¿no? Seguimos, vamos ahora al S&P 500 como índice director de las bolsas mundiales y ahí podremos apreciar cómo el S&P de momento sigue en una clara tendencia alcista de corto, medio y largo plazo. No hay de momento señales de cambio de tendencia.
Ahí lo vemos, el gráfico del S&P. Está en tendencia alcista desde el 2009. Yo vengo comentando esa tendencia cada semana, ininterrumpidamente, desde aquí, desde que superó esta línea roja. Es decir, desde verano del 2009, cada semana ininterrumpidamente nosotros hemos sido positivos con el S&P. No debería de ser digno de mención, porque cualquier analista técnico siguiendo una tendencia de largo plazo, pues debería de haber dicho lo mismo, ¿no? Pero bueno, creo que hemos sido los únicos, ¿no? En España, no me consta que nadie haya ido avisando todas las semanas como nosotros de que la tendencia era alcista. De hecho, en 2015-2016, pues la mayoría bajó del barco y decía que esto era un techo para caer fuerte, ¿no? Que la bolsa americana estaba haciendo un gran techo. Y como podéis comprobar en los seminarios que están en YouTube del 2016, yo os decía que estaba formando un rectángulo y lo más probable era la continuidad de las subidas. Pero no porque yo sea adivino, ni sea más listo que los demás, que no lo soy, sino porque si aplicamos análisis técnico de verdad, los fundamentos del análisis técnico, sabríamos que el rectángulo en un porcentaje mayor al 50% suele ser una figura de continuidad. No siempre, pero igual que el triángulo, suele ser figura de continuidad. Y era más probable que la tendencia siguiera que cambiara. Esto lo decía Charles Dow, el padre del análisis técnico, y nosotros, pues, obviamente, como analistas técnicos, pues respetamos y aplicamos los fundamentos del análisis técnico. Siempre es más probable que una tendencia siga que cambie mientras no haya señales de cambio de tendencia. Y no lo sabía en el S&P en el año 2015 ni 2016 y por eso repetíamos una y otra vez que lo más probable era seguir subiendo. Bueno, seguimos igual. La tendencia es alcista, no hay señales de giro, incluso pues dio un pasito adelante rompiendo la directriz bajista roja y aunque bueno, le está costando, la verdad, vemos que le está costando continuar las alzas, pero la tendencia de momento es inmaculada. Soporte 2532, 2417, 2405, 2352, 2322 y 2083, 1991 y también en la directriz alcista principal que veis en color verde. Bueno, yo creo que, Camilo, si no me equivoco, no sé si acabas de llegar, pero o solo te refieres a 4 horas, pero en una hora hemos visto ya el SP, la situación de la bolsa americana en gráficos de una hora. Y bueno, en gráficos de 4 horas prácticamente lo mismo, es que tampoco tiene mucho, no tiene mucho sentido, ¿no? Verlos en una hora, en 2 horas, en 3 horas, en 3 horas y media, en 4 horas, en 5 horas. El gráfico es el mismo. Cambian las velas, cambian los indicadores, pero la estructura del precio es la misma. O sea, si tú miras un gráfico desde hace 2 años, da igual que lo pongas en gráficos de minutaje, que en horario, que en diario, la estructura del precio es la misma. Si lo verás con más detalle, en gráficos cuanto más pequeños, saldrán más velas y los indicadores cambiarán. Habrá más, serán más nerviosos, habrá más altibajos, pero la estructura del precio va a ser la misma. ¿Qué ocurre? Que hay muchas plataformas tipo MetaTrader que, bueno, pues es verdad que si vas poniendo minutaje corto, vas viendo con más detalle y si lo pasas a gráfico horario puedes ver más meses y más años de cotización, pero tú incluso podrías ver 10 años de cotización en gráfico horario. O sea, eso se podría ver y si lo ves así, pues verías la misma estructura que en gráfico diario. No sé si me explico, ¿no? Pero bueno, esto ya son matices. Al final lo que importa es cuántos años ves de cotización o cuántos meses, porque eso es lo que va a aplicar un poco cuál es tu horizonte temporal. Claro, si tú solo miras lo que pasó en los últimos 2 meses, estás haciendo ultra corto. Si solo estás viendo lo que ha pasado hoy, estás haciendo intradía. Si estás viendo lo que han pasado en los últimos 5 años, estás haciendo medio plazo. Si estás viendo lo último que han pasado los últimos 40 años o 20, 25 años, estás haciendo largo plazo. ¿Vale? Eso te da el horizonte temporal mucho mejor que si es diario, semanal o mensual. Porque yo, por ejemplo, tengo la costumbre de poner gráfico diario, incluso cuando estoy mirando los últimos 30 años de un valor. Y eso es largo plazo. Pero bueno, normalmente la gente que hace largo plazo suele poner mensual o semanal, ¿no? Pero quiero decir que se podría poner diario también. Lo importante es que estés viendo la estructura del precio de los últimos 20 años o lo mayor posible, ¿no? Bueno, el S&P alcista, de momento sin señales de giro, consolidando un poquito. Pasamos ahora al Dow Jones.
No, no hay nada que sentir, Camilo. Si eso lo puedes ver luego en la grabación, que subiremos, como siempre, al canal YouTube David Galán. En el caso del Dow, pues lo tenemos consolidando, pero como podéis ver, mostrando más debilidad que el SP y mucha más que el Nasdaq, como veremos después. Es cierto que también rompió la directriz bajista, lo cual apuntaba y apunta a más subidas, pero bueno, no me acaba de convencer un poco lo que está haciendo, ¿no? Le está mostrando cierta debilidad. Lo que sí que es cierto también es que no confirmaría ninguna debilidad mientras no pierda la zona de soporte 23.350, zona de soporte clave en el Dow Jones. Por debajo de ese nivel tendría cuidado, ¿eh? Sí que tendría cuidado ya con el Dow Jones. Continuamos, igual que si el DAX perdiera 11.800 podríamos tener una corrección de cierta profundidad. Pasamos ahora al Nasdaq 100, que es el índice más fuerte de Estados Unidos desde el 2009. Pues está muy fuerte las FANG, el sector semiconductor, está muy fuerte las tecnológicas, ¿no? En el caso del Nasdaq 100, pues vemos que marcó máximos de toda la historia recientemente. La semana pasada marcó máximos de toda la historia. Está en proceso de subida libre, sin señales de giro y con primeros soportes 6.422, perdón, 6.426, 6.322 y sobre todo 6.164. Soporte muy importante en el Nasdaq 6.164, mínimo de febrero. Luego hay otros muchos niveles, como pueden ser los 5.750, los 5.579, los 4.647 o la directriz alcista principal que veis señalada en color azul y que guía esta enorme subida que lleva demostrando la tecnología desde 2009. Estoy contento, estoy orgulloso, quizás de lo que más contento estoy, de haberos comentado y recomendado la tecnología en el año 2009, cada semana desde entonces, y haber comentado en el informe mensual enviado en diciembre del 2009 a todos los clientes del centro de traders de Bolsa General, haber enviado un informe anual diciembre de 2009 en el que se titulaba Índice Nasdaq 100, el índice con más potencial del mundo. Y bueno, contento porque se ha multiplicado por más de 6 veces, ¿no? De momento no hay señales de giro y hay que estar atento al último mínimo reciente, 6.164. Visto Estados Unidos y Europa, si os parece, aunque es una bolsa pequeña, vamos a ver la de Portugal, que es una bolsa que a mí me gusta porque la veo que está en tendencia alcista. Comenté el año pasado que tenía potencial de subida, en primavera del año pasado. La hemos ido comentando desde 4.600 puntos, que me gusta el índice portugués, que es verdad que es un índice de poco volumen, no es muy líquido, pero está interesante técnicamente y puede darnos más pistas también, ¿no? Un poco de la salud del mercado, aunque es una bolsa pequeña, pues estructuras como estas son interesantes. Nosotros lo comentamos y recomendamos a partir de la ruptura del canal bajista rojo en 4.600 puntos. Marcamos objetivo de ruptura de canal y objetivo por hombro cabeza hombro invertido. Afortunadamente se nos cumplió. También marcamos un doble suelo recientemente en estos seminarios hacia 5.663. Afortunadamente también se nos cumplió. Y ahora lo que os digo es que vigiléis la resistencia a 5.800. Lo más probable es que siga subiendo. ¿Por qué es lo más probable? Pues lo vuelvo a repetir, no tengo problema. Siempre os digo lo mismo, es uno de los fundamentos del análisis técnico, lo decía el padre del análisis técnico, fundador del Dow Jones, Charles Dow, que decía: siempre es más probable que una tendencia siga a que una tendencia cambie mientras no haya señales de cambio de tendencia. Con lo cual, lo más probable es que el PSI siga subiendo, salvo que pierda el mínimo clave que provocaría un cambio de tendencia, es decir, 5.248, porque si Portugal, el PSI, perdiera 5.248, activaría un doble techo. No hay doble techo ahora, solo hay dos máximos en la misma zona. Para que hubiera doble techo tendría que perder el mínimo entre estos máximos, ¿vale? Yo voy soltando pildoritas, pero esto no es un curso de análisis técnico, ¿no? Yo me tomo muy en serio lo que es formarse en el mercado. Nuestro curso pues es muy extenso, hay que dedicarle mucho tiempo para completar ese curso. Son 18 temas, alguno es bastante largo, hay 25 vídeos, un foro tutorial abierto las 24 horas para dudas. Hay ejercicios didácticos de la mayoría de temas para que el alumno vaya haciendo los ejercicios, viendo si asimila correctamente la teoría. Una vez terminado el curso entregamos todo el material en PDF y damos acceso una semana al centro de traders para que unáis de ahí teoría con práctica, ¿no? Entonces,
es muy, muy completo y hay que echarle horas a eso, ¿no? Pero a mí me gusta soltaros alguna pildorita para que veáis un poco en qué consisten pues, diversas herramientas del análisis técnico. El doble suelo o el doble techo son tan fáciles de explicar que los puedo explicar aquí en estos seminarios en un minuto, ¿no? Y por eso, bueno, pues como son muy habituales y son muy sencillos de explicar, los voy comentando muy habitualmente, ¿no? Así que doble techo en el P6 si pierde 5.248. Pero estos son aperitivos, nadie puede pensar que esto es dominar el análisis técnico, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, no deberíais de operar en bolsa si no sabéis al menos cosas básicas para empezar a operar. Pues la diferencia entre una orden por lo mejor y una orden limitada. ¿Qué es el rango estático? ¿Qué es la pauta de vencimientos de junio? ¿Qué objetivo se activa si se anula la dilatación de una estructura de impulsos? ¿Cuál es el primer punto de compra dentro de una estructura de impulsos? ¿Qué diferencia hay entre un lateral y la lateralidad de estructuras impulsivas? ¿Qué es una vela Marubozu? Bueno, cosas muy sencillas, muy básicas, pero que se deben de saber. Nosotros damos 2 meses para hacer el curso, a la pregunta de Carlos, y si no le da tiempo, que hay alumnos a los que no les da tiempo, se le prorroga. Y yo creo que hay que dedicarle un par de horas diarias. Hay gente que pues, lo que hace es echarle bastantes horas los fines de semana, sábados y domingos, pues está 4 o 5 horas haciendo el curso, ¿no? Y con eso, pues bueno, en 3 meses o así lo tiene ventilado probablemente, ¿no? Pero hay que echarle horas porque hay temas muy largos y además siempre lanzo la advertencia por si alguno al final se decide a aprender a invertir. Los últimos temas son los más largos del curso. O sea, hay que llegar con tiempo al 16, 17 y 18. Vale, sobre todo el 16, impulsos Fibonacci, no es un tema sencillo, es un tema bastante complejo, ¿no? Yo me veo incapaz de explicar cómo se usan los impulsos en menos de 20 horas. O sea que hay que echarle horas a eso, ¿no? En menos de 15 horas como mínimo. Bueno, seguimos. Visto PSI portugués, pasamos a índices de otras latitudes, por ejemplo Brasil, Bovespa. Vamos a la bolsa brasileira. Esta ha empeorado un poquito en el corto plazo, o incluso en el medio. Para mí es mejor ya no estar en el índice. Lo recomendé a 39.000 y para mí al perder 70.800 es mejor estar fuera. Bueno, no ha estado mal el viaje, 31.000 puntos de beneficio, un poco más, al que no me haya hecho caso porque esto lo hemos ido siguiendo. Dio aquí una pequeña señal de debilidad al perder este pequeño soporte o al menos avisar de que empezaba una corrección de corto plazo y esa corrección ha ido un poquito más allá de lo debido. Yo creo que ahora rebotará, es decir, creo que es muy probable que ahora venga un rebote. Ha caído muy rápido y ahora probablemente rebotará. Yo la duda que tengo ahora es que si rebota, a lo mejor la media 200 y los niveles FIBO pasan a ser una resistencia. Eso es un poco mi duda. Vale, entonces sería más prudente ya con Brasil, aunque yo creo que ahora pues, tiene mal timing de venta, creo que más bien va a rebotar, pero bueno, veremos su evolución en las próximas semanas. Hansek, bolsa china, este sí que ha empeorado bastante, es el que más me ha decepcionado. En estas últimas semanas, si me preguntaran qué índice me ha decepcionado más, del que esperaba más y lo ha hecho peor, sería de China, porque ha activado una estructura de segundo impulso bajista. Y yo pensaba que lo más probable era que siguiera subiendo. Es verdad que no acababa de haber un triángulo, porque lo rompió en el vértice, entonces el objetivo no lo podías marcar, pero sí que había roto una directriz y una consolidación, y la había roto por arriba, con lo cual yo pensaba que lo más probable era subir. Cierto también es que no pudo con el 61.8 de la caída y que hemos marcado un objetivo bajista ya hace unos días hacia 27.200 aproximadamente. Así que negativos con China desde hace unos días, porque ha activado estructura bajista. Así que, bueno, hace 2 meses, si me preguntaran cuál era el escenario que consideraba más probable en China, pues será que seguirá subiendo, ¿no? Pero hay que ir siguiendo el mercado, el gráfico te va dando pistas y ha habido un deterioro al perder 29.070, así que ahora China está bajista en el corto plazo, el índice chino, y lo más probable es que corrija más, porque tiene esta estructura de segundo impulso. ¿De acuerdo? A mí me gusta siempre llevar un control exhaustivo de todo lo que voy diciendo y voy haciendo e intento pues, ser lo más ecuánime y honesto posible, es decir, yo odio un poco el mundo analista, lo odio un poquito, ¿no? Aunque ejerzo también de analista desde hace muchos años y salgo en radios,
a mí es, a mí me gusta cuando arriesgas tu dinero. O sea, esto es un poco la mentalidad de skin in the game, ¿no? Que ha popularizado Nassim Taleb, ¿no? Jugarte tus palabras con hechos. A mí es un poco lo que me gusta esa filosofía. Porque salir en la radio a decir, no, esto tal, luego tal, y no das una, pero como la saliva la saliva es inagotable, no se te acaba nunca, puedes seguir cometiendo errores toda tu vida, pero con el capital es diferente. Cuando ya eres inversor, como es mi caso, no te puedes equivocar todo el tiempo, porque entonces te quedas sin dinero. Entonces game over, se terminó. Por eso digo que coincido mucho en la reflexión de Nassim Taleb de que eso de ser pronosticador pues es muy fácil porque no te juegas nada. Si te equivocas, nadie te pasa factura, porque la mayoría ni se acuerda. Yo sí que tenía la costumbre de apuntar todo en una libreta. Entonces, al principio seguía muchos analistas, pero claro, según iba apuntando en la libreta, aunque luego con oratoria te querían hacer ver que habían acertado, yo tenía escrito ya en la libreta, este señor ha dicho que el mercado iba a subir mucho. Y luego miraba 3 meses después y decía, ve, ha caído un 40. Y luego salía, le escuchaba al analista decir que había acertado. Entonces, claro, yo ya cogía y tachaba. Este nada, este es un thrillerito. Y lo tachaba. Y bueno, pues fui tachando nombres, me quedaron muy poquitos, ¿no? Hay gente seria y es de la que hay que aprender. Hay gente muy buena en España también y es de los que tenemos que aprender, claro. Pero se puede aprender de la gente buena. Y por muchos años que lleves, siempre hay gente de la que puedes aprender. Pero es una lista muy reducida, claro, vas tachando, es cuestión de observación, nada más, ¿no? Por eso digo que coincido mucho con la filosofía de Taleb, de que, claro, pronosticar, adivinar y tal, muy bonito. Si te equivocas no pasa nada, si aciertas pasas a la fama, ¿no? Y presumes, pero es que eso es asimétrico. En cambio, cuando inviertes en bolsa, si aciertas ganas dinero, si fallas pierdes tu dinero. Entonces ese es un juego eh, mucho más honesto y mucho más justo. Es mucho más justo. Mucho más duro también, claro, porque está la opción de que lo pierdas todo. Pero a mí es un poco lo que me gusta, ¿no? Arriesgar con hechos, lo que voy diciendo, claro, yo he metido mi dinero, el dinero de mi familia, pues está ahí metido en Apple, en Merlin Properties, en Alibaba, en Plastic Omnium, y bueno, pues cuando caen me como caídas y pierdo miles de euros en poco tiempo, pero luego sube y gano otra vez miles de euros. Pero claro, eso yo me imagino que hay mucha gente que no está preparada psicológicamente para eso, ¿no? Pues no es plato de buen gusto, luego te acostumbras, pero no es plato de buen gusto perder miles de euros en un par de días. Pero es que el mercado es así. Si quieres ganar, pues es que no vas a ganar todos los días, ni cada mes, ni siquiera cada año, probablemente. Entonces, hay muy pocos gestores que hayan ganado todos los años, ¿no? A mí solo se me ocurre uno, que es Peter Lynch. Los demás pues tienen rachas malísimas, ¿no? Y hay por ahí gestores que son muy buenos, que tienen drawdowns, rachas de pérdidas de un 58, 65%. Hay que tener estómago, ¿eh? Hay que saber a qué juegas. Hay que informarse mucho antes de empezar. No, porque, por ejemplo, una inversión que está muy de moda hoy es la inversión value. Y no seré yo quien critique la inversión value, pero hay que saber a qué juegas. ¿A qué juega la inversión value? Juega a ganar dinero comprando empresas infravaloradas y cuando el mercado sube, ganas dinero. Pero como el mercado se hunda, pues nadie te va a quitar un drawdown de un 50%, de un 45%. No te lo va a quitar nadie. Es decir, vas a tener minusvalías latentes en un momento dado desde un máximo de un 50% de caída. Y es así. Porque es que si no, por eso pueden batir al mercado. Pues porque a la larga dejan correr el beneficio y siempre va a haber más valores donde acierten si son buenos que donde fallen. Pero que es verdad que donde fallan pueden perder un 90%, un 80%, toda la inversión. Por eso es tan importante la diversificación. Luego hay otra opción, que es introducir y hacer análisis técnico. Ahí podrías intentar perder mucho menos cuando el mercado cae. Habrá gente, a lo mejor, que esté aquí en la sala, no esté cómoda, sabiendo que tarde o temprano va a perder un 50% de su dinero. Que a la larga
es probable que tenga esperanza matemática positiva, con un buen gestor value, los números están ahí, hay buenos profesionales value en España, de los que se puede aprender mucho, pero también hay que hablar de esta parte, de la gestión del riesgo, ¿no? A mí me gusta, no, yo gano tanto, bien, ¿con qué riesgo? Porque es verdad, se pueden despreciar ratios, pero hay ratios, por ejemplo, como el de Sortino, que es qué rentabilidad tienes con el riesgo que has asumido. El drawdown, cuál ha sido tu máximo retroceso en tu capital, en tu curva de capital. Y eso es bueno saberlo, porque claro, lo que no puedes ir es a ciegas ahí a seguir algo, a seguir una filosofía, una metodología, y luego darte de baja cuando pierdes un 50 porque no te lo esperas, ¿no? Pues que si te informaras un poco sabes que es cíclico. Cuando venga un mercado bajista donde el SP baje un 50, el inversor que haga value, que no pone stops, pues a lo mejor si se protege, lo hace un poco mejor, pues perderá solo un 40 o un 38. Yo, de los mejores fondos que he visto, el drawdown que tenía era un 63%. Uno de los mejores fondos que hay, con mejor track record que existe. Y lo hacen muy bien. Pero habría que hablar mucho siempre de las contraindicaciones, ¿no? El análisis técnico, por lo tanto, más que aspirar a ganar mucho más, creo que no es el objetivo, es la aspiración de que gestiones más el riesgo, porque pones stops y dices, no, yo de aquí no paso. Como máximo en esta estrategia voy a perder el 10% o el 15%, pero no me arriesgo a poder perder en esta estrategia un 100% o un 90%, un 80%, un 70%, porque tarde o temprano eso va a pasar en alguna estrategia. No vas a acertar siempre, ¿no? Entonces, lo importante es que sepáis ventajas e inconvenientes de cada herramienta de inversión, porque ninguna tiene solo ventajas, ninguna. Tampoco ninguna solo tiene inconvenientes. Y bueno, pues luego cada uno debe de elegir, pero no debe de elegir desde el sectarismo, de pensar que de que una cosa es lo mejor y lo otro no vale para nada. Debe de elegir desde el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, hay por ahí una diapositiva, una slide muy bonita, ¿no? Muy interesante de los mejores inversores de la historia a largo plazo, pero no me parece bien que se diga que es una diapositiva de los mejores inversores de la historia, porque no es verdad. Es una diapositiva de los mejores inversores value investors. Quieren dar a entender que los mejores inversores de la historia todos han sido value investors, y eso es mentira, porque deberían de salir otros inversores en esas listas. En esa infografía debería salir Gene Simmons, debería de salir Paul Tudor Jones, debería de salir Bruce Kofner. ¿Por qué no salen? Porque no son value. Entonces, está genial esa difusión del largo plazo, con la que coincido. Yo soy un defensor del largo plazo. Llevo muchos años comentándolo en estos seminarios. Pero lo que no deberíamos es de engañar a la gente intentando hacerles ver que solo hay un camino al éxito, porque es mentira. Pero no es mentira porque lo diga David Galán. Es mentira porque los datos lo desmienten. Porque yo puedo entrar ahora mismo en la lista Forbes, la lista de billonarios, y comprobar a tiempo real ahora mismo que me puedo encontrar a varios analistas técnicos y a varios gestores que usan análisis técnico y que tienen miles de millones de dólares de patrimonio. Lo puedo comprobar ahora mismo. Bruce Kofner está entre los 100 más ricos del mundo, del planeta. Está también entre los más ricos del planeta John W. Henry. Entonces, por supuesto, máximo respeto, pleitesía, admiración, reconocimiento y, si es posible, aprender mucho de ellos. Warren Buffett, Peter Lynch, Charlie Munger. Bueno, es que hay muchísimos. La verdad es que es cierto que hay muchos también inversores value de éxito, pero es que también hay muchos técnicos. Y no se deberían de intentar esconder, porque es que no se lo merecen, además. Estos inversores, Jesse Livermore, por ejemplo, yo creo que merece que se hable de él. Llegó a ser el hombre más rico del planeta. Es cierto que murió arruinado y tenía problemas con el alcohol y su vida da para una película, ¿no? Y fue la única persona, que yo no conozco otra persona que haya, desde la ruina, se haya hecho un millonario, multimillonario varias veces.
Jess Livermore lo consiguió porque tenía pues, un don para la especulación. Es uno de los inversores que más dinero ganó con el crack del 29. E incluso pues, le pedían auxilio y le culpaban de que él había hundido el mercado. Entonces, son historia. Es historia pura del mercado. No debemos de ocultarlos. Charles Dow es el padre del análisis técnico. Es el fundador del Dow Jones. Es historia. Es el cofundador del Wall Street Journal. No hay que esconderlo, no hay que ocultarlo, no hay que hacer ver que no existe. Existió y hay que aprender de la gente que ha aportado al mundo de las inversiones. Hay que aprender de todos. Lo demás es ser sectario. Y aparte no es muy bonito esconder. Es como si yo intentara hacer ver que no existió Warren Buffett, porque yo fuera un hooligan del análisis técnico. No tendría sentido. Así que bueno, pues lo que os digo, todo tiene ventajas e inconvenientes. El value ha crecido mucho en España, están haciendo una labor fantástica en difusión, divulgación de cultura financiera. Sí que quizá la pega que le veo es que ocultan que hay otras herramientas de inversión que han tenido éxito. Si uno coge ahora mismo ETFs y ve ETFs de factores, pues ve que el ETF Factor Momentum pues está arrasando. Hace 5 años, esto no me lo tiene que contar nadie, yo lo he leído, lo he vivido, hace 5 años se despreciaban a las empresas que crecían mucho, ¿no? Entonces se decía un poco que el value era comprar empresas que caían mucho. Hoy, afortunadamente, digamos que se acepta ya mucho más, supongo que también por conveniencia, que el growth, la inversión growth, forma parte del value. Porque claro, la inversión growth ha tenido mucho más éxito que la inversión deep value, ¿no? Es decir, comprar empresas que crecen mucho está teniendo mucho más éxito que comprar empresas que caen mucho y que están baratas porque han caído mucho, ¿no? En los últimos años el rendimiento de las empresas que más crecen es espectacular. Hace 5 años yo escuchaba a muchos expertos, muchos, decir que no había que entrar en tecnológicas, que eso no era value investing. Esto no me lo tienen que contar, es que yo los escuchaba y lo apunté en mi libreta, ¿no? Mi famosa libreta. Pero que sé que después, si no lo anoto en la libreta, me van a querer engañar. No, yo no dije eso, ¿no? Yo lo anoto en la libreta y digo, si está aquí es que se dijo. Entonces, yo escuché a muchísimos expertos porque yo salía en la radio hace 5, 6, 7 años y después de mí a lo mejor salía otra persona y decía cosas, ¿no? Y yo apuntaba las cosas que se decían. Se decía que Netflix estaba carísima por fundamentales, por value investing, que era una empresa que no merecía la pena. De Amazon se decía lo mismo. Así que bueno, me alegra eso sí, aunque sea 8 años después de que nosotros la empezáramos a recomendar por análisis técnico, me alegra ver que empiezo a notar un giro en ese sentido en el value investing. Empiezo a ver que ya hay value investors que ya no repudian las tecnológicas. Seguramente un poco también por efecto manada, como ahora Warren Buffett, aparte de que llevaba en IBM mucho tiempo, pues ya ha entrado también en Apple, pues parece que ya se anima y ya no es, ya es ser value también comprar tecnológicas, ¿no? Pero yo durante años y años y años a muchísimos expertos les leí, les escuché decir que el análisis, que invertir en tecnológicas que no se debía de hacer, ¿vale? Porque tenían poco tiempo, porque no tenían el tiempo suficiente, no estaban asentadas, podían ser solo modas, ¿de acuerdo? Entonces, he visto con mis hojitas, con mis ojitos, como valores que se decían que eran un horror por value investing, por fundamentales, como Amazon o Netflix, se han multiplicado por 25. No por 2 ni por 3, por 25, desde que yo vengo escuchando que son valores que no se deberían de tener en cartera. ¿Vale? Entonces, todo tiene ventajas e inconvenientes. ¿Vale? Y todo muta, todo mejora. ¿Vale? O sea que también el análisis técnico va teniendo mejoras o actualizaciones y eso es bienvenido. Por ejemplo, desde hace años, muchos años en Estados Unidos y menos en Europa, se ha incorporado al análisis técnico herramientas más sofisticadas, informatizadas, ¿no? Pues usar más trading algorítmico y cosas así, ¿no? Bueno, pues todo eso está muy bien. Lo que quiero
Lo que yo recomendaría es que no seáis nunca sectarios. Ni del análisis técnico, ni de ninguna otra herramienta, ni de Global Macro, ni de análisis fundamental. Tenéis que probar un método y comprobar que funcione, nada más. No fiaros ni de lo que dice un libro, ni de lo que diga solo un analista, o lo que diga un experto, ni lo que os diga yo. Yo os puedo decir que el doble suelo funciona, pero es que eso no tiene ningún valor. Lo que tiene valor es que tú cojas ahora y lo compruebes. Y en un tiempo me dirás, David, he comprobado lo que tú llevas diciendo 11 años. El doble suelo tiene ventaja estadística. Pero claro, lo tienes que comprobar tú. Porque si no es cuestión de fe. Y en el mercado no hay que ir con fe, hay que ir con un método, con un sistema. Bueno, Hang Seng ha empeorado en tendencia bajista de corto plazo. Pasamos ahora a Japón con el Nikkei japonés. El Nikkei, pues lo que podemos ver es que se encuentra en tendencia alcista y daría una pequeña señal de deterioro solo si pierde 21.931, porque si perdiera ese nivel activaría un doble techo. Si pierde 21.931, si perdiera ese nivel activaría doble techo. De momento no hay ninguna señal de deterioro ni siquiera en el corto plazo. En el corto plazo habría deterioro si pierde 21.931. De momento el Nikkei muy fuerte, solo corrigió al primer FIBO, igual que el IBEX, igual que el Eurostoxx, de la subida desde el mínimo del Brexit. Y bueno, pues ya os vengo comentando desde que el Nikkei está en 9.900, aquel famoso informe anual del 2013 que titulé el Nikkei, el índice con más potencial alcista, ¿no? En 2009 lo dije del Nasdaq, en 2013, enero del 2013, lo dije del Nikkei. Bueno, no me arrepiento, de momento lo está haciendo bien y no hay señales de cambio de tendencia. Soportes, niveles FIBO y el mínimo de 2016, claro, ese ya es un soporte de largo plazo. Continuamos, vamos a ver cómo está el Bitcoin, criptodivisas. Bueno, si he ahorrado alguna ruina estos meses, pues estaría satisfecho, ¿no? He sido bastante prudente, ¿no?, con mi visión del Bitcoin desde diciembre del año pasado. De hecho, en diciembre del año pasado os dije que lo más probable es que cayera muy fuerte. No me gustaba nada que hubiera entrado el rebaño, que hubiera entrado la masa. Os conté la anécdota de que 3 personas de mi entorno me preguntaron para invertir en Bitcoin. Os dije que eso era una señal de venta potente. Hemos ido marcando muchas estructuras, se nos han cumplido todas. Llevamos 6 de 6 en Bitcoin desde diciembre, que es cuando empezamos a seguir este activo en estos seminarios. Hemos marcado 6 escenarios, se nos han cumplido los 6. De momento 100%, pero obviamente, pues según pasen los años, si seguimos analizando el Bitcoin, pues vendrán errores y estructuras que fallen, ¿no? Pero bueno, de momento muy bien. Primera resistencia, la directriz bajista roja, que une máximos decrecientes de corto plazo. Y cierto soporte en la zona de 6.000. Cuidado, si se pierden los mínimos de febrero, 5.970 aproximadamente. Si pierde esos niveles, podríamos ver una fuerte caída. Vale, de momento, pues a ver si se frena en ese mínimo. Y como siempre os digo, os recomiendo que no dediquéis a criptodivisas más del 3-5% de vuestro capital para invertir. Son activos muy, muy volátiles, muy disruptivos y en los que, bueno, pues nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Ya nadie lo sabe con una empresa pues totalmente establecida, tipo Nike, por ejemplo, como pasa a verlo con esto que es totalmente disruptivo. Bueno, seguimos. Vamos a Forex, divisas, euro-dólar. Bueno, el euro-dólar se encuentra en tendencia bajista de ultracorto. Y si viéramos gráfico diario, donde veremos mejor la tendencia, por un lado la libra dólar sigue bajista, se acerca al objetivo de doble techo que os propuse al perder 1,3710. De hecho, yo he sido positivo con la libra dólar desde los 1,20. Aquí os recomendé la libra en la zona 1,20, lo recordaréis muchos. Si no lo recordáis, por favor, consultad los seminarios que están ahí grabados en el canal YouTube David Galán de finales del 2016 y enero del 2017, y ahí lo veréis. Así que bueno, fuimos positivos con la libra dólar desde 1,20 hasta que activó el doble techo. Aquí os dije, si la libra dólar pierde 1,3710, yo dejo de ser positivo con la libra y pensaría en caídas. Así que bueno, desde 1,20 a 1,3709. Y desde 1,3709 soy negativo. ¿Por qué? Porque hay un doble techo aquí hacia 1,3079. Lo más probable es que lo cumpla. Y en cuanto al euro dólar,
interesante también para vigilar, porque de momento está bajista. Y es cierto, eso sí que tiene un soporte importante a vigilar en la zona entre 1.1507 y 1.1510. Entre 1.1507 y 1.1510. Veremos si es capaz de pues respetar esta zona de soporte. ¿Cuándo mejoraría el gráfico del euro-dólar? Muy sencillo. Si supera este máximo, entre estos dos mínimos, podríamos marcar un doble suelo si supera 1.1851.8. Solo si supera 1.1851.8 dólares, ¿de acuerdo? Solo si supera ese nivel. Continuamos. Pasamos al petróleo Brent, materias primas. Bueno, el petróleo Brent rebotando con mucha fuerza. Yo hice una estrategia en la sesión de ayer que fue comprar aquí. Ayer puse una orden de compra aquí. En CFD del petróleo, compré el CFD exactamente ahí. ¿Por qué? Rompía directriz bajista y luego posteriormente confirmó rompiendo esta zona de máximos. Bueno, a partir de ahí lo normal era un tramo de subida. ¿De acuerdo? Hoy ya ha llegado a sobrecompra el petróleo. Es decir, el rebote mínimo que me imaginaba que podía tener ya lo ha hecho. Quizás es probable que intente subir más, hacia la zona 80. Pero el rebote mínimo lo ha hecho ya. ¿Vale? De hecho, ayer creo que sacaron una noticia negativa que iba a hacer caer el petróleo. ¿Qué hizo el petróleo? Caer en primera instancia. Creo que dijeron que Arabia iba a bombear mucho petróleo, no sé qué. Bueno, una de esas noticias para hacer perder dinero al novato, ¿no? Fijaos, vela negra, pero empieza a recuperar, deja una sombra inferior grande y luego ya viene un velón blanco brutal. En ese velón blanco ya en la mitad rompe resistencia. Bueno, pues ahí, en mi opinión, da entrada, ¿vale? Ahí dio entrada el petróleo. Y ahora lo normal, pues que consolide y probablemente intente seguir subiendo, ¿vale? Consolida porque ha llegado a sobrecompra. Hace 3 horitas estaba en sobrecompra el petróleo. Más, vámonos al oro y la plata. Bueno, siguen débiles, siguen bajistas. En el caso del oro, os comenté objetivo bajista si perdía la zona 1.300 dólares. Os comenté objetivo 1.242, más o menos, objetivo bajista en el oro. Todavía sigue activado y pendiente, no está cumplido. Veremos si lo cumple ese objetivo. Y resistencia en la media de 200 sesiones, que se ha girado a la baja. Fijaos cómo además aquí testeó la media y funcionó de resistencia en los 1.311,60. Y lo dicho, a largo plazo solo daría señal de compra el oro, como os vengo repitiendo desde el año pasado, si superase la resistencia clave que tiene entre 1.360 y 1.380 dólares. Si superara esa zona de resistencia, mejoraría el gráfico. ¿Vale? Estaríamos rompiendo una resistencia clave a largo plazo, máximos de 5 años, posibilidad de una gran estructura de taza con asa y de hombro cabeza hombro invertido. Seguimos. Pasamos a la plata. Bueno, si el oro ha estado estos años en un gran movimiento lateral, la plata ha estado en un movimiento lateral bajista. Y mucho cuidado porque apuntaría a más caídas si perdiera la zona de corto plazo de soporte entre 16.06 y 16.15, ¿no? Más o menos. Bueno, pues cuidado porque está ahí jugando con fuego. Si la rompe, por eso pongo esta flechita roja. Si la rompe, probablemente veríamos otro tramo de caída. Primera resistencia, el último máximo decreciente, 17.31. De momento, máximos decrecientes, así que debilidad en la plata. Y terminamos con algunas acciones. Empezamos, si queréis, si os parece, con Apple. Bueno, Walt Disney, que la tengo aquí en pantalla. Walt Disney de momento es alcista. Cumplió el doble suelo que os avisé. Objetivo ok, análisis cumplido, enhorabuena. El análisis técnico, mira qué potente es. Llevamos un montón de años haciendo esto, ¿no? Hace algo más de 10 años que demostramos que el análisis técnico funciona y bueno, ahí seguimos demostrándolo, ¿no? Para el que quiera verlo, ¿no? Con sus propios ojos. Y esto es cuestión de verlo, simplemente, ¿no? Así que bueno, doble suelo cumplido y sigo pensando que lo más probable es que acabe rompiendo la figura triangular de consolidación por la parte alta y que venga otro tramo de subida. El Renault ha empeorado. Vamos a ver Renault.
Pues Renault también tiene un triángulo, pero este se está poniendo feo, porque en el caso de Renault se rompió ya por arriba. Luego otra cosa muy importante, por favor, no cometáis este error tan garrafal de no ajustar el gráfico por dividendos. ¿Vale? Es decir, en Renault ya no se anula el triángulo de perder 73,71, porque ha dado un dividendo de más de 3 euros. O sea que ahora el mínimo ya no estaba en 73. En mi gráfico, como el de cualquier profesional ajustado por dividendos, el mínimo de agosto ahora me sale en 70,47. Sería perder ese nivel cuando anularía la figura triangular. ¿De acuerdo? Esto es una cosa básica, muy importante. ¿De acuerdo? Siempre, como todos los profesionales, tenéis que ajustar los gráficos por dividendos, por ampliaciones, splits, etcétera, etcétera. Bueno, lo que ha pasado en Renault es que se ha cumplido el doble techo que marqué en la zona 100,80, que como veis ahora con el ajuste de dividendos queda que el doble techo fue en 96,30. Objetivo cumplido. Nosotros hemos vendido, nos ha saltado el stop loss, vendimos hace unos, pues no sé, hace ya un mes más o menos, vendimos Renault con pérdidas moderadas. Una pena porque llegamos a tenerla con ganancias moderadas o importantes ya casi, y bueno, nos acabó saltando el stop loss porque perdió el mínimo anterior. Al perder este mínimo aquí no salimos, claro, obviamente, porque es una estrategia de corto plazo. Y en el largo plazo confirmaría debilidad si pierde este nivel en los 70 con 47 euros. 70,47 soporte clave. No me gusta mucho lo que está haciendo, obviamente, porque la media 200 ha girado a la baja. Este doble techo ha frenado en seco después de cumplir también un segundo alcista que marcamos la subida en el título. Pero bueno, todavía lo único positivo que puedo decir de Renault es que no ha perdido, no ha roto no ha anulado el objetivo de triángulo. De momento seguiría pendiente activado. Covestro, vale, valor alemán, que me pregunta Iván. Vamos a ver Covestro. Este es un spin-off de Bayer. Bueno, vamos a ver Covestro. Es un título que está en tendencia bajista, me lo sé de memoria porque es uno de los 550 valores que analizo todas las semanas, ¿no? Entonces, bueno, en este caso Covestro se encuentra en tendencia bajista, intentando un rebote, pero solo mejoraría si supera el máximo decreciente anterior, exactamente si supera 80,74 euros. Por encima de ese nivel, el gráfico mejoraría de Covestro. Continuamos. Vamos a ver, por ejemplo, Plastic Omnium, que es un valor que tenemos en nuestra cartera todavía, a pesar de que ha corregido. Y vamos a ver si es capaz de retomar las subidas, ¿no? Porque hemos tenido una caída muy fuerte en el sector automovilístico y de paso también ha habido caídas en el sector partes de automóvil, ¿no? Pues ha corregido todo el sector, Faurecia, Plastic Omnium, CIA Automotive, lingotes especiales, muchos, ¿no? Muchos títulos, Freni Brembo, bueno, pues el sector en general, ¿no? Lo que podemos ver en Plastic Omnium es que lo tenemos en tendencia alcista a largo plazo, con un primer soporte clave aquí, en este mínimo de los 35,39 y cierto soporte intermedio aquí, en este mínimo de los 36,92. Vamos a ver si se agarra a soportes. La media 200 todavía sube y es capaz de seguir con la tendencia de largo plazo. Este es un valor, como podéis ver, que lo ha hecho muy bien, que llevamos comentando como un valor que nos gusta desde hace años y que ahora mismo lo tenemos en cartera. Así que bueno, esperemos que sea capaz de seguir subiendo. Y vamos a terminar el seminario. Otra pregunta que me hacéis de Solaria. Bueno, por cierto, CIA Automotive, que es un valor del que he hablado bien muchísimos años, desde que lo vengo recomendando se ha multiplicado por 4 o por 5. Lo mantenemos en nuestra cartera y en posición swing. Es verdad que hemos pasado de ganar un 103% a ganar un 72 o 73% con la caída que ha tenido. Pero claro, es que la caída lo ha llevado al primer soporte, que es la media 200. Eso es lo que ha hecho CIE. Os lo comentaba en Twitter antes de ayer, que CIE Automotive acababa de llegar al primer soporte. Bueno, vamos a ver si se frena aquí. Está intentando frenarse. La vela de hoy no es fea. Era lógico que viniera un descanso porque había subido muy, muy, muy vertical. Aquí nunca se compraría. Aquí jamás. O sea, aquí un servidor jamás compraría CIE Automotive. Y mira que me gusta CIE desde hace años, pero no a cualquier precio, en cualquier punto. O sea, a mí me gusta comprar en soportes.
no en sobrecompra extrema, en euforia y con la noticia de que entra en el IBEX, que como sabéis, y si no lo sabéis, tenéis que seguir más a Bolsa General porque es algo que llevo repitiendo muchos años. Normalmente un valor cuando entra en el IBEX, antes de entrar lo hace muy bien y justo al entrar empieza a hacerlo peor. No toda la vida, sino pues las semanas previas a entrar sube y las primeras semanas de entrada en el IBEX lo hace mal. Eso es muy habitual. Entonces, bueno, aquí se ha juntado la caída del sector bueno, los motivos ya lo sabéis, ¿no? Que si aranceles de Trump y tal, todo el sector automovilístico ha caído y se ha juntado esto además a una sobrecompra brutal y a la entrada en el IBEX que normalmente, pues después de entrar, suele venir una corrección, un ajuste, ¿no? Pero bueno, de momento, como veis, no ha roto ningún soporte. Vamos a ver, yo creo que al menos desde aquí debería de rebotar. Vamos a ver si incluso desde aquí es capaz de reestructurarse al alza otra vez, ¿no? Y bueno, pues voy a terminar con Solaria. Nosotros tenemos un stop de beneficios ya en CIE, es decir, no vamos a perder dinero en CIE Automotive, ¿eh? O sea, estamos muy tranquilos. Nosotros ya hemos superado esa fase psicológica en la que sufres todo el día, ¿no? El inversor novato sufre todo el día. Cuando pierde, porque pierde. Y cuando gana, por si pierde lo ganado. O sea, está sufriendo como un perro todo el día. Yo, afortunadamente, pues ya he pasado muchas fases y ya no estoy en esa fase de sufrir pase lo que pase. Yo cuando ya gané dinero y ya tengo un stock de beneficios, yo no sufro. No cuento con vender en máximos. Eso lo tengo asumido, entonces no sufro porque sé que no voy a vender en los máximos. Entonces no sufro. Yo para ganar un 100% normalmente tengo que estar ganando en algún momento un 125. Y para ganar un 200 significa que en algún momento igual tengo que estar ganando un 235, un 240%. Entonces, yo normalmente no voy a vender nunca en un pico, salvo que de repente, pues a lo mejor viene una subida vertical, me deja una pauta de velas horrorosa o me hace un doble techo en máximos y entonces puedo vender cerca de máximos, pero yo nunca pretendo ni tengo la aspiración de vender en máximos, sino lo que quiero es seguir las tendencias hasta que no cambien e intentar ganar lo máximo posible. Solaria, pues está como estaba CIE Automotive hace unas semanas, muy fuerte, muy alcista, pero lejísimos de soportes. O sea, yo jamás de los jamases compraría aquí Solaria. ¿Que puede subir a 8 la semana que viene? Sí, pero tampoco lo compraría. O sea, yo en sobrecompra nunca compro. La última opción cercana de compra para mí la tuvo aquí, con esta caída vertical que tuvo, donde el título bajó de 5 a 2 y pico, bajó un 55% y desde ahí pues ha vuelto a subir más de un 100%. Entonces, cuando las subidas son muy verticales, luego también vienen correcciones. Aquí también el timing era malísimo en 5, porque venía de una subida vertical y ahora aquí el timing también es malo otra vez. No digo que no pueda subir más, pero lo que digo que no está en zona de compra. Está lejísimos de soporte. Lejísimos. Un valor fuerte, que lo está haciendo bien. Yo he hablado bien de este valor en la radio cuando andaba por aquí, avisaba de que estaba haciendo mínimos crecientes y bueno, pues sigue igual, sigue fuerte. Lo que pasa que ahora ha explosionado al alza, ha cogido verticalidad y el timing de compra es malísimo. Bueno, quiero concluir también con una oferta que caduca en 4 días, con lo cual la semana que viene ya no está, entonces os aviso hoy, porque ya es el último seminario donde lo puedo avisar, ¿no? Tenéis esta oferta, a quien le interese el servicio de bolsa más completo que hay en español, el centro de aprendizaje de traders, donde se une teoría y práctica, se une la teoría y el aprendizaje con el seguimiento de estructuras y métodos de inversión, y ahí os dejo la información para el que quiera aprovecharse y ahorrarse ese 20%, ¿vale? Hoy os lo dejo en el chat. Y bueno, ahora sí, hasta aquí el seminario. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo nuevo, que hayáis cogido alguna idea de inversión y ya sabéis que nos podéis seguir día a día en bolsageneral.es, en nuestro foro gratuito y en redes sociales, Grupo Bolsa General de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook David Galán Bolsa General, en el Twitter de empresa @David Galán Bolsa, en el Twitter de empresa @Bolsa General, en el canal YouTube David Galán. Por cierto, gracias porque no me esperaba que creciera tan rápido el canal. Ya hay más de 3.400 suscriptores. Cada seminario que estoy subiendo lo ven unas 2.000 personas. O sea que, bueno, la verdad que muy contento, ¿no? Agradeceroslo a todos los que habéis asistido en directo al seminario y también a los que estáis viendo ahora la grabación vía YouTube. Y especialmente a los que os suscribís al canal y le dais a like, a me gusta. Y cualquier duda, para el que quiera tomarse en serio la bolsa o
dejar de tener una mentalidad perdedora, aprender, tomarse esto de verdad en serio, pues nos puede enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es. Muchas gracias a todos, buenas tardes y desearos como siempre muy buenas inversiones.